Frente a las costas de Guatemala, un viejo buque de la US Navy va a cruzarse con la ruta más discreta y más rentable de los carteles. Un narcosubmarino cargado con varias toneladas de cocaína. ¿Cómo se ha convertido esta fragata, casi al final de su carrera, en la pesadilla flotante de los traficantes? En el vasto soplo del Pacífico Oriental, allí donde el agua se dilata en un horizonte sin contornos y donde el cielo se funde con el mar como un juramento antiguo, una línea invisible atraviesa las olas. Viene de la Colombia profunda, remonta hacia México y por fin se rompe contra las riberas insaciables de Estados Unidos. Esa línea no es ni ruta comercial ni pista trazada en las cartas oficiales. Es un corredor de sombra, un corredor de polvo blanco. Frente a las costas de Guatemala, este corredor se estrecha. Allí, el océano se pliega al destino del Istmo Centroamericano, ese estrecho puente de tierra que une dos continentes y soporta, desde hace décadas, el peso de los tráficos. La cocaína abandona la selva andina, se desliza por pistas clandestinas, se amontona en escondites abrasadores y luego gana el mar. Se dirige hacia el norte, cambia de manos, cambia de pabellones, pero no de naturaleza. En la oscuridad de los informes de la Office of National Drug Control Policy, en las páginas secas de los International Narcotics Control Strategy Reports, esta ruta se dibuja en cifras, en porcentajes, en tonelajes, pero en el mar cobra cuerpo. Se vuelve estela, humo de diésel, mirada de hombre que vigila el horizonte. En el corazón de este teatro líquido, un nombre se impone, silencioso y pesado: Joint Interagency Task Force South, JIATF-S, una fortaleza de vidrio y cables asentada en Key West, Florida. Allí, en el calor húmedo de los trópicos, unas pantallas velan. Operadores cruzan datos de satélites, de aviones de patrulla, de buques dispersos desde la cuenca del Caribe hasta los confines del Pacífico Oriental. Allí, voces neutras, acrónimos fríos, dan lugar a decisiones que, más lejos, harán rugir motores y resonar órdenes. El Pacífico Oriental es su zona de caza. La zona frente a Guatemala, su encrucijada estratégica. Desde hace años, los informes se acumulan. Los expertos de la US Coast Guard, los analistas de la ONUDC, llegan a la misma conclusión. El mar del este colombiano hacia el norte se está convirtiendo en la gran arteria de la cocaína. La ruta atlántica sigue contando, pero es aquí, en este flanco pacífico ahogado en la bruma, donde se juega la partida principal. Toneladas de polvo, cada año, se escurren entre las mallas. Y ya, una palabra nueva pesa en los labios de los oficiales: semisumergible. A principios de los años 2000, en las salas de briefing del US Southern Command, una silueta aparece en las pantallas. Un casco bajo, una forma casi plana. No es un buque, no es un avión, no es una simple balsa. Es un objeto de transición entre el aire y el agua. Los documentos lo llaman Self-Propelled Semi-Submersible, SPSS. Los primeros informes parecen vagos, un rumor, un murmullo venido de Colombia. Luego las pruebas se acumulan. Fotos furtivas, interceptaciones parciales, cascos calcinados en los manglares. Los carteles colombianos inventan un nuevo monstruo. En los estuarios aislados de la costa pacífica colombiana, los manglares alzan sus raíces como manos nudosas. Arriba, las hojas sofocan la luz. Abajo, el fango guarda los secretos. Es allí donde nacen los narcosubmarinos. Astilleros clandestinos se esconden en los meandros de barro, protegidos por la selva, por el silencio de las aldeas vecinas, por el miedo. La fibra de vidrio llega en piraguas. Motores diésel de segunda mano, recuperados, modificados, esperan bajo lonas grasientas. Obreros anónimos, pagados al contado, se encorvan. Cortan, lijan, remachan, pegan. Poco a poco, una forma alargada cobra vida. El casco es fino, casi frágil. El perfil, tan bajo que, visto de lejos, se confunde con el oleaje. La cabina apenas sobresale, como una joroba tímida en la superficie. Una silueta concebida para esconderse, no para enfrentarse. El radar de los patrulleros la detecta mal. El mar la protege. En el interior, un espacio estrecho, suficiente para 3 o 4 hombres.
un motor diésel ruge a bajo régimen. Depósitos de combustible, injertados donde quiera que exista un centímetro, prolongan la distancia posible. Y sobre todo, en el centro, la carga. Varias toneladas de cocaína, empaquetadas en fardos, apretadas como ladrillos en un muro sin ventanas. Con los años, los decomisos colombianos confirman lo que ya temían los marinos. Los comunicados de la Armada Nacional de Colombia exhiben cascos pintados de azul, de verde, camuflados. Se los encuentra medio sepultados en el fango, abandonados en plena construcción o listos para hacerse a la mar. Las cifras remontan hacia Washington. Entre 2006 y 2009, detectarlos se vuelve una obsesión. Destruirlos, una carrera contrarreloj. En Estados Unidos, la Guardia Costera compila los datos. Varias decenas de SPSS detectados o neutralizados cada año, a partir de 2007-2008. Pero cada interceptación oculta una pregunta: ¿cuántos pasan entre las mallas? En las salas de audiencia del Congreso, se alzan las voces de los oficiales. Describen embarcaciones casi invisibles, capaces de transportar en un solo viaje cantidades que, antes, habrían exigido toda una flotilla de lanchas pequeñas. Hablan de noche, de lluvia, de pantallas vacías, de radares mudos mientras la carga se desliza a solo unas millas. Los informes del Government Accountability Office repiten la misma queja. La detección es un desafío, casi un enigma. Los SPSS se hunden, se camuflan, se callan. Sin embargo, transportan fortunas. La respuesta estadounidense busca su forma. Southcom coordina, reúne, alinea. La Navy, la Coast Guard, la DEA, la CBP y otros más aprenden a hablar en voz baja entre sí. Los acuerdos bilaterales se multiplican con Colombia, Guatemala, México, los estados de América Central. Los INCSR listan las firmas y las cláusulas, autorizaciones de persecución, intercambios de inteligencia, patrullas conjuntas. En el mar, esas palabras toman la forma de buques con pabellones distintos, pero con las antenas orientadas en la misma dirección. En el centro de esta red, el GIA-TFS se convierte en el corazón palpitante. En sus salas de luces frías, la fusión de la inteligencia se hace sin tregua. Los satélites observan las costas, los P-3 Orión trazan arcos lentos sobre el mar, los helicópteros embarcados escrutan las sombras, los buques de superficie cruzan por rutas discretas. Cada radio, cada radar, cada patrullero devuelve fragmentos de realidad. Los analistas los reúnen, los evalúan, los confrontan. Cuando la amenaza es un SPSS, el tiempo de vacilación se reduce. El enemigo solo se muestra a destellos. Pero otra debilidad corroe la lucha, más insidiosa que la sombra de los cascos. No viene ni del cielo ni del mar, viene del derecho. En alta mar, cuando se detecta un SPSS, el juego es conocido. A lo lejos se aproxima el buque militar. Los cañones son visibles, las siluetas armadas también. Entonces, los traficantes actúan. Abren las válvulas, perforan el casco, arrojan al mar su cargamento. El SPSS se hunde lentamente y luego desaparece. Cuando la Guardia Costera llega, no queda más que un mar indiferente y algunos hombres exhaustos, empapados, encaramados en una balsa salvavidas. Sin prueba material, los enjuiciamientos se disuelven. El vacío jurídico se convierte en refugio. En Washington, la ira toma la forma de ley. En 2008, el Congreso forja un nuevo instrumento, el Drug Trafficking Vessel Interdiction Act. Mediante esta ley, firmada por el presidente George W. Bush, los Vessels Without Nationality se convierten ellos mismos en objeto del delito. Utilizar un SPSS para transportar droga se convierte en crimen, incluso si el polvo desaparece antes del decomiso. El mar, hasta entonces cómplice, pierde una parte de su anonimato protector. El DTVIA extiende sus redes más allá de las costas estadounidenses, hacia la alta mar, allí donde no ondea ningún pabellón, allí donde los narcosubmarinos aún creen poder jugar a los fantasmas. En los debates del Congreso, las palabras son claras: colmar el vacío, romper la maniobra del autohundimiento, hacer justiciables a quienes, hasta ahora, se escabullen entre las líneas.
El carácter extraterritorial es asumido, reivindicado. Poco importa la ausencia de nacionalidad del buque. Poco importa el horizonte sin tierras. Si se prueba la intención de tráfico, la ley caerá. Los análisis del Congressional Research Service lo confirman. De ahora en adelante, la simple existencia del SPSS, su empleo en este teatro oscuro, bastan para poner en marcha la maquinaria judicial estadounidense. Muy lejos de allí, en el reflujo del Pacífico, un viejo buque prosigue su ruta. El USS McInerney, fragata de la clase Oliver Hazard Perry, corta el agua desde 1979. Su casco ya ha atravesado la Guerra Fría, los despliegues atlánticos, múltiples ejercicios. Ahora sirve a Southcom. Su misión ya no es enfrentarse a una armada enemiga, sino cazar siluetas furtivas, cargueros sospechosos, go-fast nerviosos y esos nuevos monstruos medio hundidos en el mar. A bordo, la tripulación se ha acostumbrado a este papel de cazador silencioso. La fragata embarca un destacamento de la US Coast Guard, un LEDET. Hombres con uniforme distinto, pero integrados en la vida del barco. Son ellos quienes tienen la competencia jurídica del abordaje, quienes suben a bordo de las naves sospechosas, quienes pronuncian las palabras que sellan un decomiso, quienes leen sus derechos a hombres ateridos bajo el sol. En la cubierta de popa, un helicóptero SH-60B Seahawk espera, silueta tensa, palas inmóviles por el momento. Su tarea, ver más lejos que los ojos del buque, correr más rápido que el mar. Estamos en 2009. Los años anteriores han forjado una certeza. Los SPSS ya no son una curiosidad, sino una amenaza mayor. Los comunicados de la US Coast Guard se hacen más densos. Las advertencias de Southcom se vuelven más apremiantes. En los pasillos de la GATFS, una tensión nueva se lee en los rostros. Una parte significativa de la cocaína que remonta por el Pacífico Oriental utiliza ahora estos cascos semienterrados. Las cifras oficiales lo dicen. Los marineros, ellos, lo sienten en sus noches de insomnio. La presión viene de arriba. Demostrar que el DTBIA no es un texto inerte. Mostrar que los nuevos sensores, los nuevos esquemas de cooperación, marcan la diferencia. Frente a las costas de Guatemala, el USS McInerney ocupa su lugar en esta estrategia de vigilancia reforzada. No es una casualidad, ni un errante. Su presencia responde a un plan, a una rotación decidida por Southcom y la GATFS. Para la tripulación, es un despliegue más. Para el destino, es una cita. Finales de septiembre de 2009. El Pacífico Oriental respira pesadamente bajo un cielo bajo. La costa guatemalteca no es más que un trazo gris lejano, casi mítico. A bordo del USS McInerney, las pantallas vigilan. En los pasillos de la GATFS, lejos al norte, unos operadores siguen el ballet de decenas de iconos. Por encima de la fragata, el Seahawk se arranca de la cubierta, sus palas azotan el aire, su rotor brama. En la cabina, los pilotos escrutan la alfombra movediza del océano. Los sensores barren. Las cámaras buscan anomalías, una estela demasiado discreta, una forma que no se parece ni a un pescador ni a un carguero. Las fuentes oficiales hablarán más tarde de una detección por medios aéreos asociados al USS McInerney. Ese día, en el estruendo controlado de la cabina, un operador detecta un detalle. Ahí, un rastro fino, casi tímido, corta la superficie. Ninguna superestructura visible, ningún mástil, apenas una excrescencia. El Seahawk desciende un poco, toma un ángulo. La forma se precisa. Un casco bajo, pintado para desaparecer. Una cabina modesta. El agua casi lame la cubierta. Los sensores confirman la débil firma de radar. Para quienes saben, el veredicto es claro. SPSS. La información corre, rápida, hacia el buque. Luego de ahí, por los enlaces seguros, hacia Cayo Hueso. La GATFS escucha, pregunta, compara. Las coordenadas corresponden a un corredor ya cartografiado como ruta probable de los semisumergibles. La distancia a la costa, el rumbo supuesto, todo apunta hacia un trayecto de Colombia hacia Centroamérica. La duda se disipa. A bordo del USS McInerney, la atmósfera se densifica.
Los oficiales de puente se inclinan sobre las pantallas de navegación. La fragata ajusta su rumbo. No demasiado rápido, no demasiado cerca. El objetivo está claro: vigilar sin hacer huir. Por el canal seguro, la voz del Seahawk describe la escena. El SPSS avanza, lentamente, obstinadamente. Parece ignorar que ya lo observan desde lo alto. Comienza entonces una caza sin ladridos. El Seahawk se mantiene a distancia, juega con los ángulos, se coloca justo fuera del alcance visual directo. El buque, por su parte, corrige su rumbo, modula su velocidad para situarse en una trayectoria de intercepción. En Cayo Hueso, los operadores de la GIA-TFS trazan vectores, evalúan el tiempo, calculan los márgenes. Cada minuto cuenta. Demasiado pronto, y la tripulación del SPSS puede hundir el casco, desaparecer. Demasiado tarde, y se deslizará hacia aguas más complejas, donde otros buques, otros intereses, volverán la intercepción más delicada. Las ondas hierven, pero permanecen invisibles. Entre el USS McInerney, el Seahawk y el centro de mando, las comunicaciones seguras desgranan coordenadas, códigos, referencias a las reglas de enfrentamiento. Las voces son calmadas, casi monótonas. Sin embargo, bajo esas palabras, una tensión sorda. La decisión se prepara. En la cubierta del USS McInerney, los hombres del LEDET se preparan. Monos, chalecos, armas. Los RIB, esas lanchas rápidas de casco rígido, ya vibran contra la banda del buque, sujetas por sus pescantes. El Seahawk, allá arriba, estrecha su círculo, listo para marcar el objetivo, para designarlo como una flecha luminosa sobre el teatro de acero y agua. La fragata se aproxima. Las olas golpean su casco. A bordo del SPSS, algunas siluetas tal vez distinguen, por fin, un punto que crece en el horizonte. El ruido sordo de las turbinas del buque militar se mezcla con el soplo pesado del motor diésel del semisumergible. El tiempo se contrae. Los RIB se ponen en el agua. Caen, tocan la superficie, saltan. A bordo, los miembros del LEDET se aferran a las asas, sus ojos fijos en el objetivo apenas visible. Las órdenes son claras: intercepción, comunicación según los protocolos internacionales, control sin desatar la violencia. El DTBIA, invisible pero presente, planea sobre ellos como una hoja legal. Las lanchas se lanzan. Muy cerca, los procedimientos toman el relevo de las pulsaciones. Llamadas de radio. Señales sonoras, repetidas, insistentes. Órdenes de detención, lanzadas en la lengua internacional del mar. El SPSS duda. Los hombres a bordo distinguen ya claramente las siluetas armadas, los uniformes, los cascos. Saben lo que significa la presencia combinada de un gran buque, de un helicóptero, de esas lanchas con los escudos estadounidenses. En otras historias, en otros mares, estallan disparos. Aquí, ese día, la leyenda toma otro camino. La tripulación del semisumergible cede. El SPSS se detiene, sometido, como una bestia atrapada. Ningún relato oficial habla de intercambio de disparos. No hay tiroteo, no hay cuerpos flotando. Solo la rendición, seca, desnuda. Los hombres del LEDET abordan, trepan, rápidos, sobre el casco bajo, encuentran un punto de apoyo, se izan a ese puente estrecho que el mar lame con un gesto posesivo. Las armas barren el espacio, las órdenes llueven. En el interior, 3 o 4 hombres, el rostro cansado, la ropa húmeda, levantan las manos. El SPSS está tomado. La aseguración sigue la rutina, pero ese día, cada gesto pesa más. Registro metódico, control de la sala de máquinas, inspección de los accesos. Después, llega el hallazgo que todos esperan. Allí, en las entrañas de fibra de vidrio, en el vientre estrecho de ese casco, se apilan fardos. Embalajes apretados, marcados, estandarizados según los códigos implacables de los carteles. La cocaína está ahí. Multitón, como dirán sobriamente los comunicados. Suficiente para inundar ciudades enteras, para alimentar guerras de calles lejanas. Las cámaras se activan. Fotos,
videos. Las tripulaciones del USS McInerney documentan todo. Cada paquete, cada rincón, cada rostro. Esas imágenes, más tarde, aparecerán en los sitios oficiales, en las columnas de la prensa, como pruebas, como símbolos, como trofeos. En la cubierta de la fragata, los miembros de la tripulación del SPSS suben uno a uno, esposados, rodeados de guardias. Hablan una lengua de América Latina, llevan en los rasgos la huella de un continente de pobreza y violencia. Sus nombres, sus nacionalidades precisas, llegarán más tarde, expuestos en los comunicados del Department of Justice. Por ahora, son siluetas capturadas por el mar. Se toma la decisión de trasladarlos, a ellos y a la carga, hacia un puerto bajo jurisdicción estadounidense o asociada. El DTVIA vigila. Ya no es posible el sabotaje, ya no es posible borrar las pruebas. El SPSS, esta vez, no es engullido por el silencio. Es incautado como un buque enemigo, como un arma. Unas horas más tarde, el anuncio se propaga. La US Navy, la US Coast Guard y quizá ya el Department of Justice publican palabras neutras, cifras precisas, coordenadas aproximadas. El USS McInerney, frente a las costas de Guatemala, ha interceptado un SPSS cargado de cocaína. La tripulación está capturada. La carga está decomisada. Una operación mayor, dicen. Una primera completa, murmuran otros. Con el paso de los días, el eco crece. Los responsables estadounidenses subrayan el carácter emblemático de esta interceptación de 2009. Embarcación, carga, tripulación. El tríptico está intacto. En las esferas de Southcom se insiste en la mecánica perfectamente engrasada. Medios aéreos, inteligencia interagencias, capacidad de abordaje de la Coast Guard embarcada en un buque de la Navy. El modelo, tan buscado, toma cuerpo. En los análisis, vuelve otra palabra, discreta pero central: DTVIA. La ley nueva, todavía joven, encuentra allí un terreno de aplicación ideal. Ya no hace falta lamentarse por una carga desaparecida en fondos oscuros. La simple presencia de ese Vessel Without Nationality, su utilización en ese corredor tristemente célebre, bastan ahora para construir el expediente. Los expertos jurídicos, los responsables de la Coast Guard, ven en ello la confirmación de que el derecho puede, a veces, alcanzar la astucia de los carteles. A bordo del USS McInerney, la efervescencia se apaga poco a poco. Queda el balance. Las cifras de la cocaína decomisada, convertidas en valor en la calle, dan vértigo. Decenas, quizás cientos de millones de dólares en mercancía. Un equipo de traficantes ahora en manos de la justicia. El regreso hacia un puerto designado se convierte en procesión. A cada milla recorrida, el valor simbólico de la incautación crece. En el muelle, la escena se repite 1000 veces en los expedientes oficiales. Los prisioneros son entregados a las autoridades, los fardos de cocaína descargados, pesados, catalogados, encerrados bajo sello. Los comunicados subrayan el desempeño del buque, de su tripulación, del LEDET. El USS McInerney brilla en los relatos internos como un ejemplo a seguir. En suelo estadounidense se abre otra batalla. En una jurisdicción federal se ponen en marcha los procedimientos contra los miembros de la tripulación del SPSS. El DTVIA se esgrime junto a otras leyes sobre el tráfico de estupefacientes. Los comunicados del Department of Justice detallan, cuando llega la hora, los cargos, las penas que enfrentan. Más tarde, caerán condenas. Años de prisión, largas, implacables, vendrán a sellar el destino de estos hombres capturados en el mar. En los informes del Congressional Research Service, este caso se cita como un ejemplo emblemático. Una primera aplicación significativa del nuevo marco jurídico a un SPSS interceptado en alta mar. Una victoria, dicen algunos. Un mensaje, corrigen otros. Los narcosubmarinos ya no son solo un rumor inacible. Para las fuerzas implicadas, la operación se convierte en material. En los After Action Reports de la Navy, de la Coast Guard, de la GIA-TFS, cada decisión se revisita.
La detección inicial por el Seahawk, la discreción mantenida hasta el momento elegido, la coordinación estrecha con Key West, el abordaje sin disparos. Las lecciones se fijan, se transforman en doctrina. Ya se piensa en los próximos cascos por venir, en las futuras noches en las que una simple estela sobre el agua decidirá todo. La estrategia se consolida. Inteligencia interagencias, medios aéreos, buques de superficie, LEDETs embarcados. El esquema de 2009 se convierte en modelo a reproducir. En los años siguientes, los discursos de la US Coast Guard de Southcom vuelven a menudo sobre este ejemplo. Ante el Congreso, en conferencias, la incautación de 2009 se menciona como prueba de que la lucha contra los SPSS puede dar frutos. Y sin embargo, en el Pacífico Oriental, el mar no cede. Las cifras anuales de la US Coast Guard de la ONUDC muestran un aumento continuo de las detecciones y de las interceptaciones después de 2009, pero dejan entrever también, en negativo, la sombra de los que pasan. Los cárteles aprenden, ellos también, invierten más, perfeccionan sus cascos. La palabra narcosubmarín toma otro sentido cuando algunos artefactos se vuelven, poco a poco, totalmente sumergibles. Para el USS McInerney, este capítulo de gloria llega tarde. En 2009, la fragata es ya una de las más antiguas de su clase. Sus planchas han vivido, sus sistemas han sido renovados, adaptados. Podrían haberla reservado a funciones secundarias. Al contrario, demuestra que incluso un buque de otra época puede inscribir su nombre en las batallas modernas, aquellas en las que el enemigo no enarbola bandera, sino cargamento. Pronto, la historia oficial lo dirá. El USS McInerney dejará el servicio activo. Desarmado, transferido a la Marina de Bangladesh, proseguirá otra vida bajo otro pabellón. Pero en los archivos de la US Navy, en la memoria de sus tripulaciones, la operación de 2009 sigue siendo uno de los últimos destellos de su carrera estadounidense. Una última caza lograda antes del silencio de otro horizonte. Los expertos, los universitarios, los autores de informes sobre seguridad marítima se apropian del caso. Diseccionan la caza, la incautación, la aplicación del DTBIA. En él ven los desafíos técnicos de los SPSS, furtividad, autonomía, volumen. Ven también los desafíos jurídicos, competencia extraterritorial, prueba de la intención, cooperación internacional. La interceptación de 2009 se convierte en estudio de caso, citada en coloquios, en artículos especializados, en manuales de formación. En los pasillos de Southcom, la lección es clara. El mar sigue siendo un campo de batalla cambiante. El caso del USS McInerney justifica la continuación de las inversiones. Más sensores, más medios aéreos, aviones de patrulla, helicópteros embarcados. Más lazos tejidos con las marinas regionales para apretar la red en torno a esos convoyes sin pabellón. Los responsables lo repiten, año tras año. Los SPSS y sus herederos sumergibles siguen siendo una prioridad. Así, en la gran cronología de la lucha contra los narcos submarinos, la operación de 2009 se inscribe como un hito. Antes, los SPSS crecen en la sombra, se benefician de los silencios del derecho, desafían los radares por su humildad. Después, siguen siendo numerosos, a veces más sofisticados, pero saben que el mar ya no es del todo su aliado. La ley ha franqueado las olas. Los ojos que escrutan el Pacífico Oriental, desde Guatemala hasta las cartas de Key West, ya no parpadean.